Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Créeme cuando te digo, esta es la mejor herramienta para elaborar y presentar la información exógena este año. Tiene la interfaz más intuitiva que verás, además hecho en tu software preferido, Excel. Es la única herramienta que prevalida la información. Genera los formatos XML prevalidados finales para subir directamente a la DIAN. Olvídate de procesos adicionales. Adquiérela ya en preventa por 125.000 pesos y por supuesto está incluido en nuestra suscripción Platino. Muy buenos días para todas las personas que hasta ahora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualícese. Saludamos, le damos la bienvenida al doctor Uriel Guillermo Angulo, contador público, especialista en gerencia financiera, con diplomado en docencia universitaria y en NIF, con experiencia docente y empresarial en el área laboral, contable, financiera y administrativa. Actualmente es catedrático universitario, asesor laboral, contable, financiero y administrativo en empresas de la construcción, el comercio y propiedad horizontal. Autor de diversos textos editados por Ediciones de la U. El tema que nos trae para el día de hoy: reforma laboral encaminada a la negociación colectiva y cambios frente a los derechos actuales. A todas las personas que ya se están conectando a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualice. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Uriel, por su presencia y porque quiere tratar este tema, que precisamente es una novedad, esperando qué cambios tenga o en el Congreso o en la presentación de la misma ponencia. De manera que, doctor Uriel, vamos a ver ese alcance que usted le está dando a esta reforma para conocerla. Muchas gracias por su intervención. Muy amable y puede iniciar. Gracias, doctor Zuluaga. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Están viendo la presentación ya en pantalla. Por favor, me informan. Sí, ya está saliendo. Sí, señor. Perfecto. Sale la primera diapositiva. Bueno, en primer lugar, pues dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este magnífico escenario virtual. En segundo lugar, agradecer a Actualícese por esta invitación para compartir con todos ustedes. El tema que tenemos para el día de hoy es la reforma laboral frente a los derechos actuales y aspectos respecto a la negociación colectiva. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con una breve reseña histórica de las luchas, las pujas laborales entre trabajadores y empleadores. Pues siempre, a través de toda la historia, siempre ha habido una lucha entre trabajadores y empleadores a través de toda la historia. Es así como a finales del siglo XVIII, más o menos hacia 1880, en plena revolución industrial, las jornadas de trabajo eran inhumanas, de 16 a 18 horas, lo que produjo malestar y manifestaciones sociales, generando discordia y luchas sociales. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, más de 200.000 trabajadores entraron en huelga y protestas porque les tocaba trabajar más de 8 horas. Entonces, que algunas fábricas se colocaron candados y hubo incendios, murieron muchas mujeres en las fábricas, vivas, quemadas vivas. También hubo muerte en las calles y detención de trabajadores, lo que se originó que hoy día, el 1 de mayo, se celebrara el Día Internacional del Trabajo. Este 1 de mayo de 1886 condujo a que se celebrara el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se terminó el 11 de noviembre de 1918 y en el siguiente año, en 1919, se creó la OIT, Organización Internacional del Trabajo. En el mismo año, creada la Organización Internacional del Trabajo, en Washington aprobó esta organización el convenio número 1,
que establecía que la jornada fuera máximo de 8 horas. Entonces, este proyecto de reforma laboral lo que pretende es garantizar la dignidad del trabajador haciendo valer el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia del año 1991, donde establece los derechos mínimos fundamentales de igualdad, estabilidad laboral, descanso necesario, garantía laboral, etc. Bueno. Segundito ya. ¿En qué se fundamenta la reforma laboral? La reforma laboral se fundamenta en los siguientes insumos, o digamos, ¿de qué se nutre la reforma laboral? Entonces, se nutre de los órganos de control de la Organización Internacional de Trabajo, de sus convenios internacionales. Se nutre la reforma laboral de aquella jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral. Se nutre el Comité de Asuntos Sociales y Laborales de la OCDE. Se nutre esta reforma laboral de los criterios de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se nutre de las centrales obreras. Se nutre de la reforma laboral de los gremios empresariales como la ANDE, Penalco, de Desarrollo, Cámara de Comercio, etc. Se nutre esta reforma laboral de las experiencias compartidas con reformas laborales en España, Chile y México. Y lo más importante, se nutre del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que establece igualdad de oportunidades, estabilidad en el empleo, garantía de seguridad social, capacitación y descanso, protección especial a la mujer, maternidad y menores de edad, remuneración mínima vital. Y el artículo 53 también establece las facultades de conciliar sobre derechos. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente qué nos... Quiero saber si están viendo ahí el Excel. Sí, señora, ahí está saliendo. Perfecto. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son los puntos principales que propone la reforma laboral y qué cambios a la legislación que tenemos actualmente. Entonces, tenemos, ustedes pueden observar acá, número 1, 2, tenemos 25 aspectos o temas que propone la reforma laboral, la propuesta de la reforma laboral y cómo está hoy actualmente ese tema. Entonces, tema número 1, la estabilidad laboral. La estabilidad laboral, la reforma propone que los contratos a partir de ahora sean de término indefinido, la regla general. Sin embargo, habrán excepciones. Actualmente, pues, el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo establece, dice que el contrato de trabajo puede ser a término fijo, por obra o labor o indefinido. Entonces, a partir de ahora, la regla general es que sean a término indefinido. Esa es como la esencia, pues, de esta reforma laboral, que todo sea a término indefinido. Habrán contratos, punto 2, contrato a término fijo. Los contratos a término fijo serán solamente válidos para atender necesidades temporales y debe establecerse en el contrato de trabajo cuál es la necesidad temporal. Y este tiempo, desde el tiempo inicial y sus prórrogas, no puede superar 2 años. Actualmente, ¿qué tenemos? Pues que prácticamente los contratos a término fijo se están estableciendo por cualquier actividad y no puede superar los 3 años. Punto 3. Contrato por obra o labor. La reforma propone que sea estrictamente por la obra o labor. Esto actualmente no se está cumpliendo porque se hace un contrato por una obra o labor y en muchos casos el empleado sigue trabajando, se le prorrogan los contratos y habiendo terminado la obra. Entonces, en caso de que el trabajador se
cumplió la obra o labor y sigue con su contrato, automáticamente este contrato se torna a término indefinido. Igualmente, si el contrato a término fijo se establece para necesidades no temporales, automáticamente se da por término indefinido. Punto 4. Contrato por prestación de servicios. Los contratos por prestación de servicios prohíben las actividades permanentes y subordinadas, de acuerdo a la propuesta de reforma laboral. Pues básicamente también hoy en día pues la actual legislación laboral establece lo mismo, pero no se está cumpliendo. Y personalmente conozco muchos casos en que le están exigiendo a los empleados horario de trabajo, permanencia en el trabajo y hay subordinación con contratos de prestación de servicios. Entonces, esta reforma laboral lo que va a pretender es ser más vigilante a que esto realmente se cumpla. Quinto punto, contrato de aprendizaje. La reforma laboral plantea que el salario para un aprendiz debe ser igual o superior a un salario mínimo legal mensual vigente. Y hasta 3 años. Estos contratos pueden ir hasta 3 años. Actualmente, el salario para estos aprendices es del 50% en la parte teórica o de estudio y 75% en la parte práctica. Solamente los estudiantes universitarios ganan un salario mínimo por este tipo de contrato de aprendizaje y va hasta 2 años. Sexto punto, debido proceso para el despido. Entonces, la reforma laboral es rigurosa en que un empleado que esté a término indefinido se despida así sea con justa causa. Hay que hacerle el debido proceso, señala 7 pasos que hay que cumplir para poderlo despedir. De lo contrario, sería un despido ineficaz. Entonces, hoy en día este debido proceso pues no se está cumpliendo y la persona siempre y cuando le pague su indemnización, pues sale de la empresa. No hay un debido proceso. Séptimo punto, recupera la jornada diurna de trabajo. Entonces, la jornada de trabajo, la reforma laboral plantea que sea hasta las 6 de la tarde. Hoy va hasta las 9 de la noche, que fue lo que planteó, cambió la ley 189 del 2002, que de la noche lo volvió día, porque las horas extras anteriormente iban hasta las 6 de la tarde y esta ley 189 la llevó a partir de las 9 trabajo nocturno, cuando realmente debería ser a las 6. Entonces, esta reforma laboral lo que estaba planteando en este sentido es devolverle a los trabajadores lo que le quitó la ley 789 del 2002. Los empleadores que afectados con este horario de trabajo, las empresas que trabajan después de las 6 de la tarde, pues se van a ver afectadas económicamente en este pago adicional del recargo nocturno. Entonces, sencillamente la empresa lo que va a hacer es que la empresa no pierde nada, la empresa va a recargar este precio a los productos, al producto o servicio, pero la empresa no va a perder nada. Octavo punto, recargo dominical y festivo. La reforma plantea que a partir de su aprobación, el recargo dominical o festivo sea el 100%, hoy en día es el 75% de la hora ordinaria diurna. Entonces, lo que decía anteriormente, va a tener un recargo la empresa, solamente van a ser afectadas aquellas empresas que trabajan los domingos y festivos, pero ellos igualmente van a tener que ponerle el precio o el sobreprecio que van a pagar a estos empleados que trabajan las horas dominicales y festivas a los productos. El empresario no va a perder nada porque el empresario trabaja bajo presupuestos y ellos con el presupuesto, una empresa organizada haciendo presupuestos sabe cuánto va a ser su utilidad y entonces si sabe que tiene que ajustar los precios, los ajusta porque va a tener un sobrecosto en este caso por el recargo de las horas dominicales o nocturnas. Protege el trabajo domiciliario, noveno punto. Protege a aquellos trabajadores que prestan servicio a domicilio como por plataformas. Ellos deben tener contrato, prestaciones y seguridad social. Hoy en día no tienen contrato prácticamente. Entonces, esto es excelente porque eso da garantía para que el empleado más adelante se pueda pensionar, tenga todas sus prestaciones, tiene un accidente o una enfermedad laboral,
pues pueda ser atendido. En este momento hay un desorden y aquí pues lo que trata la reforma laboral es ponerle orden a este tipo de trabajadores. 10º punto, protege el trabajo del migrante. Entonces dice que los trabajadores que sean de otra nacionalidad o que sean migrantes deben tener un contrato de trabajo. Ahorita prácticamente van a funcionar un contrato, no hay una formalización laboral con los migrantes, ya que los empresarios los están contratando para ahorrar costos. 11.11. Formaliza el trabajo doméstico. Entonces, establece que todo trabajador doméstico, el empleador debe enviarle al Ministerio del Trabajo, con la aprobación de esta ley, antes de 6 meses, el contrato de trabajo al Ministerio del Trabajo por vía electrónica. ¿Esto con qué fin? Para hacerle un seguimiento a ver si este empleado tiene todas las prestaciones sociales y las garantías de seguridad social. Entonces, en este momento no se está enviando estos contratos al Ministerio de Trabajo y hay una cantidad de contratos con el servicio doméstico, digamos que casi que informales, solamente de palabra y en condiciones que de pronto no son las indicadas. Punto 12, la jornada de trabajo. Se mantiene la jornada de trabajo en 48 horas, tal como lo establece la Ley 2101 del 2021. Esta Ley 2101 del 2021 aprobó la reducción de la jornada de trabajo de 48 horas a 42 horas en el 2026. A partir del 16 de julio de este año empieza a regir esta Ley 2101. Entonces, lo que hace la reforma es prácticamente mantener que esa jornada de trabajo se vaya reduciendo a 42 horas en el 2026. Punto 13. Crea jornal agropecuario. La reforma laboral plantea un salario mínimo legal mensual vigente para aquellos trabajadores del campo, más el 30% de carga prestacional, más 4% de subsidio familiar. En el momento no está reglamentado y tampoco hay vacaciones. En este caso, la reforma laboral plantea que también adicional a este salario mínimo con 30% de carga prestacional y 4% de subsidio familiar, se pague vacaciones por aparte. Punto 14. Protege a los trabajadores de misión. Entonces, la reforma laboral plantea que los trabajadores de misión son aquellos que llegan a una empresa contratados por una empresa temporal. Una empresa temporal los envía a otra empresa para que hagan X labor. Entonces, estos trabajadores en misión deberán tener los mismos derechos salariales y prestacionales. Es decir, que si una empresa, por decir algo de Ecopetrol, su salario mínimo son 2 millones de pesos, contrata a una empleada de servicio para hacer aseo, entonces la empresa temporal debe pagarle 2 millones, que es lo que ganan los empleados o el salario mínimo en esa empresa, no puede pagarle menos. Entonces, en este momento no se está cumpliendo, hay una desigualdad en este sentido. 15. El aumento del salario mínimo. La reforma propone que sea acorde al índice de precio al consumidor para que el trabajador no pierda poder adquisitivo. Hoy en día se hace por negociación con los gremios y por decreto. El año pasado pues hubo un aumento significativo, pero en el año anterior siempre perdía el poder adquisitivo, el trabajador perdía poder adquisitivo porque el incremento estaba por debajo a este índice de precio al consumidor. 16. Restablece el Día de la Familia. Entonces, la ley 2101 del 2021, que estableció la disminución de las horas de trabajo, quitó el Día de la Familia. Pero entonces la reforma laboral que propone el gobierno plantea que no se quite ese Día de la Familia, que lo abolió la ley 2101 del 2021, que se restablezca este Día de la Familia por semestre. 17. Restablece 2 horas semanales por aquellas empresas con más de 50 trabajadores para actividades recreativas, deportivas, culturales o de capacitación. Entonces, lo mismo, la ley 2101 quitó estas 2 horas semanales para estas actividades. La reforma laboral propone
restablecerlas de nuevo. 18. Elimina la discriminación a la mujer, prohíbe el racismo, la xenofobia, expresión de género. Hoy en día, pues existe la ley 1010 del 2006, pero es un poquito incompleta en este sentido. La ley 1010 habla sobre el acoso laboral, pero en este caso no incluye casos de xenofobia y otras cosas. 19. La reforma laboral plantea restablecer a 12 semanas la licencia de paternidad. Entonces, en este momento está a 2 semanas. Sí, pero la idea es que gradualmente pase a 12 semanas, aumentando todos los años. Vamos a ver esto es lo que está planteando el gobierno. Vamos a ver qué es esto que aprueban, porque esto es lo que va a ingresar al Congreso, pero de aquí no sabemos qué vaya a salir aprobado. En cuanto a la indemnización, la reforma laboral plantea que el contrato término fijo, si un patrón o un empleador da por terminado un contrato a término fijo, su indemnización no puede ser inferior a 45 días. En este momento, si le faltan 2 días para terminar el contrato a término fijo, pues solamente tendrá indemnización esos 2 días. Por obra o labor, entonces la reforma plantea que igualmente no sea inferior a 45 días. Entonces, si un empleado tiene un contrato por obra de labor y es retirado del contrato antes, entonces solamente le está pagando lo que falte para cumplir, los días que le falte para cumplir el contrato. Y son 3 días, 3 días. Pero la reforma plantea que sean mínimo 45 días. Y los contratos a término indefinido, la reforma plantea que por el primer año 45 días, como estaba antes de la ley 789 del 2002, que la ley 789 del 2002 redujo a 30 días la indemnización para aquellos salarios menores a 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, la reforma plantea que sean 45 días, no 30 días por el primer año, y sucesivamente 45 días por cada año. Hoy en día, pues de 1 a 5 años son 15 días, de 5 a 10 años 20 días, más de 10 años 40 días de salario. Entonces, la reforma laboral plantea que sea 45 días, independientemente de cuántos años. 21. Prescripción a reclamar. La reforma laboral plantea que si un trabajador se ve lesionado en sus derechos o vulnerado sus derechos, entonces plantea que sean 5 años para reclamar. Y actualmente son 2 años para hacer reclamo a sus derechos laborales. Indemnización por falta de pago. La reforma laboral plantea que por cada día de atraso en el pago de las prestaciones sociales del trabajador se pague 1 día de salario. Pues en este momento la ley 789 del 2002, en el artículo 29, también establece lo mismo. Y no haría cambio. 23. Acoso laboral. La ley, en este momento, la reforma laboral plantea la eliminación total de cualquier tipo de discriminación, de violencia y acoso laboral. En este momento tenemos la ley 1010 del 2006, la ley de acoso laboral, que más o menos, digamos, plantea estos temas, pero no con la profundidad que lo hace la reforma laboral. Punto 24, despido con justa causa. Para poder despedir un trabajador de seguirse debido proceso, como he dicho anteriormente, la reforma laboral plantea 7 pasos a seguir para poder despedir a estos trabajadores por justa causa. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo lo establece, pero no simplemente habla de un debido proceso cuando establece las pautas o normas o los pasos a seguir para poder despedir este tipo de trabajadores. Y el punto 25, aquellos trabajadores que trabajan en empresas que están siendo afectadas por la automatización o la descarbonización, entonces sean reubicados. Si estas nuevas tecnologías están desplazando a los empleados, o estos programas de cambio de pasar de cambio de carbón, cambiar de carbón a otros combustibles, entonces
va a desplazar gente. Entonces, la idea es que la reforma plantea que estos empleados sean reubicados en la misma empresa, y si no pueden ser reubicados, se puede solicitar un permiso al Ministerio del Trabajo. En este momento no hay ninguna norma con relación a estos empleados. Bueno, finalmente, referente a este tema, quiero decirles que cómo está el día de hoy la reforma de la parte laboral. Tenemos la cartilla laboral, la cual yo soy uno de los autores. Las personas que por asuntos de trabajo, de estudio, quieran actualizarse de todos los aspectos laborales, la cartilla laboral está actualizada a enero de este año. De enero para acá pues no han habido cambios o reformas, excepto las que estamos esperando. Entonces, todos los aspectos laborales, de cómo se encuentra hoy la seguridad social, la nómina electrónica, todo relacionado al aspecto laboral. Entonces, tenemos la cartilla laboral para aquellas personas o oyentes que estén en este momento en la sala, quieran actualizarse. Vamos a pasar entonces ahora al derecho colectivo. Hasta el momento hemos hablado del derecho individual. Entonces, quiero saber si se está viendo la... Sí, ahí está saliendo. Sí, señor. Perfecto, gracias. Entonces, la reforma laboral garantiza el derecho de asociación y fomenta la unidad sindical en cuanto a lo colectivo. Entonces, la reforma laboral plantea que los dirigentes de los sindicatos tengan los permisos suficientes para poder realizar su labor como sindicales, que son para asesorar a todos los empleados de la empresa. Plantea que haya un diálogo entre empresa y representantes sindicales, diálogo permanente. Acceso a los lugares de trabajo de los trabajadores por parte de los representantes sindicales, o sea, que los representantes sindicales tengan acceso a las plantas donde están los trabajadores sin ningún inconveniente, sin ningún tropiezo. La reforma laboral plantea tramitar espacios y canales de comunicación, tanto físicos como virtuales, entre los representantes sindicales y los trabajadores. La reforma laboral plantea facilitar la comunicación con nuevos trabajadores, los trabajadores nuevos que sean informados de que existe un sindicato y las ventajas que puedan tener al afiliarse a ellos. También la reforma laboral garantiza el derecho a la asociación sindical. Es un punto importante acá. Y también establece sanciones, de acuerdo al artículo 384 del Código del Trabajo, para aquellas conductas antisindicales, o para aquellos patrones, empleadores que entorpezcan la labor de la comunicación de los representantes sindicales. También crea sus directivas, comités seccionales, municipales. Tiene el derecho, también se crea el derecho a la federación, confederaciones. Bueno, esto también ya está en este momento en el Código Sustantivo del Trabajo. Promoverá el libre ejercicio de negociación colectiva. Es un punto importante, que la idea de esta reforma es que siempre haya una negociación colectiva, un diálogo abierto entre empleador y sindicato. Y la convención colectiva no podrá ser modificada por acuerdos personales o grupales que perjudiquen al trabajador. Eso lo establece la reforma laboral, de que no podrá ser válido ningún acuerdo diferente al que se haga si no es por intermedio de un sindicato. Entonces, aquellos trabajadores sindicalizados que hayan acuerdos con el empleador no tendrá validez. También establecerá que los trabajadores no sindicalizados, pero beneficiados por una convención colectiva, deberán también pagar la cuota al sindicato, establecida por el sindicato. La reforma laboral, en el artículo 58 de esta reforma laboral, propone la unidad negocial. ¿Qué es la unidad negocial? Es como ponerle orden al pliego de peticiones. En este momento hay empresas que tienen 40 o 50 sindicatos a nivel nacional, y hay ciudades que tienen 8, 5 o 6 sindicatos, la misma empresa. Entonces, la idea de la reforma laboral es que
se adelante la negociación colectiva con una unidad de pliego, que haya solamente un pliego de peticiones, no 10, 15 o 20 o hasta 50. Que exista una comisión negociadora. Esa es una de las pretensiones de esta reforma, solamente una comisión que negocie a nombre de todos los empleados de toda la empresa en Colombia. La unidad de la mesa negociadora, que haya una sola mesa negociadora, no como se hace en algunos casos, que hay mesas negociadoras en todas las ciudades con la empresa. Y debe concluir en una única convención colectiva de trabajo. O sea, la idea de esta reforma laboral es proponer un orden en ese sentido para facilitar una negociación única, no como hasta el momento que una empresa dignamente puede tener 40, 50 sindicatos en algunos casos, y es difícil llegar a una negociación de esa forma. Y el otro aspecto importante a destacar en esta reforma laboral es la unificación de las convenciones colectivas. Entonces, dentro de 2 años siguientes a la entrada en vigor de esta ley, los sindicatos y empleadores concertarán un solo texto y plazo de las diferentes convenciones colectivas existentes en la empresa. Entonces, aprobada la ley, si se aprueba este artículo 58 de esta propuesta de reforma laboral, debe unificarse una sola convención colectiva. No pueden haber varias, y en caso de que no se llegue a un acuerdo, se entenderá como la convención colectiva, la de mayor vigencia. Esta reforma laboral prohíbe cualquier acuerdo entre empleador y asociaciones de trabajadores no sindicalizados, como dije anteriormente. La idea, esto es un poquito, se presta para mucho debate, porque, en otras palabras, prácticamente los trabajadores tienen que sindicalizarse, porque cualquier acuerdo que haga la empresa con trabajadores no sindicalizados, pues no tendrá validez. Entonces, es como decir que en la empresa hay cleros de varias índoles, está el católico y pentecostal, bueno, otras religiones, y entonces el que no sea católico, entonces no podrá ser trabajador, o que sea, o se excluirá de ciertas cosas. Entonces, esto creo que no va a ser aprobado esta parte donde se prohíbe esto, porque pues, estaría también en contra del principio de asociación, ¿sí? Bueno, ya ahora sí entramos a lo que es la huelga. Entonces, ya para terminar, la huelga es un derecho y un medio de presión de negociación. Es un derecho constitucional, y es un medio para presionar a la negociación entre el sindicato, los trabajadores y el empleador. La huelga debe ser aprobada. Lo que plantea la reforma es que por la tercera parte de los trabajadores, o sea, la tercera parte de los trabajadores deben estar afiliados y debe ser aprobada por todos ellos para entrar a la huelga. Pero antes de entrar a la huelga hay que suplir las 2 etapas, que es el arreglo directo y someter a diferencias de un tribunal de arbitramiento la decisión. Entonces, primero que todo, tiene que ser los trabajadores afiliados de más de una tercera parte, y todos deben autorizar salir a la huelga. Segundo, antes de entrar a la huelga debe haber un arreglo directo, una etapa de arreglo directo. Y en esta etapa de arreglo directo también se puede someter a una decisión de un tribunal de arbitramiento, la decisión, someter la diferencia, que sea él el que dirima sobre las diferencias entre empleador y trabajador, o trabajadores. La huelga solo se puede establecer 20 días posteriores a la etapa de arreglo directo, o sea, que es terminada la etapa de arreglo directo, no antes de 20 días se puede aprobar la huelga. Después de que se termine la etapa de arreglo directo, debe haber un lapso de 20 días. Y se le debe avisar al empleador como mínimo 2 días antes. Y en esta etapa también podrá haber una participación o no del Ministerio de Trabajo en la etapa de la huelga. Pueden haber representantes, como puede que no, del Ministerio de Trabajo. Eso es autonomía, digamos, que el sindicato y el empleador. La huelga debe ser pacífica. Establece la propuesta de reforma laboral que la huelga por ningún sentido debe promover actos de ninguna índole tildando a la violencia o al desorden.
Otro punto importante de la huelga es que si se comprometen los servicios públicos, la huelga se tornaría ilegal. Entonces, se debe garantizar los servicios esenciales. Estos servicios esenciales son aquellos que ponen en peligro la vida, la seguridad y la salud de toda o parte de la población. Entonces, si es una empresa de servicios públicos, por decir algo, el agua, la luz, el teléfono, qué sé yo, entonces esta huelga se torna ilegal si no se garantiza el servicio mínimo esencial. Entonces, para que la huelga no se torne ilegal, entonces debe cumplir de que se garantice la prestación de los servicios mínimos, que sea en forma pacífica y que se le avise al empleador mínimo días antes de la fecha de inicio de la huelga. Bueno, ya no siendo más, entonces vamos a dar inicio a comentarios, aportes, sugerencias y desde luego inquietudes o preguntas respecto al tema. Bueno, muchas gracias, doctor Uriel, por esta explicación tan detallada de este tema. Desde su punto de vista, ¿cree que el movimiento sindical colombiano es el gran ganador con esta propuesta, con este proyecto de reforma laboral? Pues yo pienso que sin duda alguna sí. ¿Por qué? Porque en este momento unificar la negociación, que solamente haya un solo pliego de peticiones, una sola mesa de peticiones, una sola comisión negociadora, eso facilita mucho llegar a los acuerdos con las empresas, porque en este momento pues no se está logrando. Entonces ese es un logro que si se aprueba sería ponerle orden y realmente los beneficiados ahí serían los trabajadores. Lo que no estoy muy de acuerdo es en la parte en que dice que los que no sean sindicalizados no podrán hacer ninguna convención. En este momento sí hay convenciones entre trabajadores no sindicalizados con empleadores, entonces sería como suprimirles, digamos, el derecho a la asociación. Pero relativamente sí, los trabajadores son los más beneficiados. Bueno, ha habido mucha controversia, se han escuchado diversos puntos de vista sobre el tema de acabar con este tipo de contratos que manejan mucho el Estado, de los contratos por prestación de servicios. ¿Qué tan Sí. cierto es que se van a terminar o va a haber algún tipo de modificación? ¿Cuál es el planteamiento al respecto? Sí, la reforma plantea que todo contrato que sea para actividades permanentes y que tenga subordinación no puede ser por prestación de servicios. En ese momento esto se está violando y empresas que están exigiendo inclusive horario a los empleados, inclusive horario laboral de 8 horas. Y hay una subordinación porque hay una permanencia dentro de la empresa y es una labor permanente y están contratados por prestación de servicios. La reforma laboral no pretende quitar los contratos de prestación de servicios, siempre y cuando no haya subordinación y que no sea con la característica de un trabajo permanente. Entonces, un contador, un revisor fiscal, un abogado, pronto un médico que va solamente un día a la semana a X empresa, qué sé yo, pues continúan, estos contratos continúan sin ningún problema. Ya en el momento en que torna para una actividad permanente, pues ya no podrá decir que es un contrato por prestación de servicios. Digamos, una servientrega no puede contratar a un empleado para que entregue las mensajerías por prestación de servicios, porque esa es su actividad principal y esa es su actividad permanente. Más sí puede contratar por prestación de servicios a los servicios de una auditoría, de un revisor fiscal, de un contador, de un médico para que vaya X días a la empresa, un día a la semana o a 15 días, en fin. Sí, tengo una inquietud. Sí, señor. Doctor Uriel, ¿qué medidas se están tomando? Perdón, parece que no hay sonido. Sí, yo le escucho.
Se está escuchando, doctor, adelante. Sí, bueno. Entonces, la pregunta, doctor Uriel, es ¿qué medidas tiene este proyecto de reforma que garantice o reduzca la informalidad en el mercado laboral colombiano? Pues una buena pregunta. Y digamos que la reforma laboral pues plantea todos sus requerimientos, pero aún así va a seguir la informalidad porque, por ejemplo, el trabajador que es independiente, que tiene su propia venta en la calle de ropa, de utensilios, de artículos, pues a él no se le está dando, digamos, a él no se le está dando ninguna indicación de que deba hacer cierta formalidad de afiliarse digamos, a las entidades parafiscales para pensión y salud. Ya es por su cuenta propia que él quiera voluntariamente hacerlo, ¿cierto? Entonces, ya si hay empresas o microempresas o patrones que tienen empleados, digamos, una tienda de barrio tiene un empleado para que trabaje en ella X por meses y tiene un horario, tiene una actividad permanente y hay una subordinación, pues entrar en detalle a hacerle un seguimiento a estos negocios, a estos pequeños microempresarios que debe hacerlo, pues ya lo hacen a través de la UGPP, Unidad de Gestión de Parafiscales, de Pensiones y Parafiscales, porque pues el Ministerio de Trabajo como en sí le queda muy difícil. Entonces, por eso es que a través de esta entidad de la UGPP, de pronto se pueda controlar esa informalidad. Pero como tal, la reforma laboral no plantea, digamos, medidas contundentes para la informalidad. Prácticamente ahí se tiene que apoyar en la UGPP para este tema. Doctor Uriel, ¿propone algo la reforma sobre protección social y calidad del empleo? ¿O la promoción de la creación de empleo y competitividad en el país? Pues la reforma laboral, como lo establecí en la charla, pues siempre está en plan de que al empleado nunca les puede mejorar un empleo. Si se cambia o se promueve a un empleo o se cambia de empleo de un lugar de trabajo a otro, siempre que cuando sea para mejorar en todos los aspectos. Y la reforma laboral, cuando se soporta o se nutre del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, pues establece los derechos fundamentales de la estabilidad, las garantías a la seguridad social, a la capacitación, al descanso. Entonces, cuando habla de estas garantías de capacitación, entonces entre eso está estableciendo la derogación de los 2 días a la semana en aquellas empresas de más de 50 días para que los utilicen en capacitaciones. Entonces, en este sentido está favoreciendo mucho que el empleado no desmejore y se capacite y pueda, digamos que, progresar. Doctor Uriel, ¿esta reforma en alguna forma impacta la equidad de género y la brecha salarial sí. entre hombres y mujeres? Sí, la reforma propone que haya igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, inclusive igualdad de salarios para el mismo puesto. Entonces, si en un puesto, digamos, un empleado que sea varón gana 2 millones de pesos y ese mismo empleo lo tiene una mujer, debe ser igual el salario. Entonces, está favoreciendo, como lo dije yo en la presentación, está protegiendo a la mujer, la maternidad y a los menores de edad, y está generando también la estabilidad laboral. Entonces, la propuesta de la reforma es que los salarios deben ser iguales para igual actividad, igual salario, sea hombre o sea mujer. Doctor Uriel, tengo por acá otra pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la implementación de esta reforma laboral en Colombia?
si se llega a aprobar tal como está? Pues digamos que el primer desafío es que se apruebe, porque así como entró esta propuesta, no creo que vaya a ser aprobada 100%. Van a ver, va a sufrir su trasquilada, digamos así. Entonces, ya aprobada la reforma laboral, el gobierno tendrá que entrar por medio del Ministerio del Trabajo y Protección Social, entrar a hacer todos los correctivos para que todo lo planteado en esta reforma se esté ejecutando por parte de los empleadores y también de trabajadores. Es como Carlos, buscar los ¿tiene alguna mecanismos. otra pregunta? Carlos, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, doctor Uriel, las empresas de servicios temporales es otro sector que ha tenido como muchas inquietudes y se ha visto preocupado pues, del planteamiento Sí, de la reforma. ¿Qué nos puede decir al respecto? sí, pues en este momento las empresas de servicios temporales están establecidas para eso, para llevar trabajadores a empresas que exigen empleados para actividades temporales, no permanentes. Sin embargo, eso no se está cumpliendo. Entonces, ellos, lo otro es que si la empresa temporal contrata a un empleado para prestar el servicio de aseo en una empresa y en esa empresa el salario mínimo son 2 millones de pesos, la empresa temporal tiene que pagarle 2 millones de pesos al empleado. Y ese empleado gozará de los mismos beneficios prestacionales de salario, de prestaciones o los beneficios que tengan por convención colectiva los empleados de esa empresa. Entonces, se ven afectados en el sentido que ellos tienen que alinearse con la empresa que le está solicitando el servicio que les envíen los trabajadores y alinearse en que deben pagar el mismo salario, las mismas prestaciones, las mismas igualdad de derechos. Entonces, en ese sentido, hay un desorden también que no se está cumpliendo. Entonces, es uno de los retos que tiene este Ministerio de Trabajo y Protección Social de hacer que eso realmente se cumpla. Buscar la estrategia, los mecanismos para hacer un seguimiento que realmente se esté cumpliendo. A no ser que el trabajador, entonces habrá mecanismos para que el trabajador comunicar al trabajador sus derechos y ellos acudan a las diferentes oficinas del trabajo para establecer sus derechos. En este sentido, también la empresa temporal, la empresa que contrate con una empresa temporal trabajadores, si la empresa temporal queda mal en algo, entonces o presta personal o contrata personal para cumplir labores no permanentes, pues automáticamente este empleado queda como contratado por la empresa principal, la que está contratando. Entonces, esta empresa temporal, de cierta forma, si llegan a incumplir con algo, la que va a llevar del bulto es la empresa que está contratando al empleado, a la empresa temporal, la que recibe al empleado de la empresa temporal, porque esa empresa debe de, si no se cumplen todos estos lineamientos, automáticamente tiene que darle al trabajador un contrato indefinido, ya como empleado de la empresa. ¿Algún comentario final, doctor Zuluaga? No, que debemos agradecer al doctor Uriel, me parece muy interesante, muy bien planteado, muy analizado y seguiremos hablando porque el tema todavía no se termina porque sigue el proceso de la aprobación o análisis por parte del Congreso. Sí, va a haber de todas maneras, hay en este momento, hay muchos puntos de vista con relación a esta reforma laboral, mucho contradictor, especialmente los patrones, pero realmente yo pienso que la reforma laboral, pues yo no la veo agresiva, porque realmente está recuperando ciertas garantías que le ha quitado la ley 789 a los trabajadores, como era el recargo nocturno de las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, le está devolviendo la indemnización de 45 días, que la ley 189 bajó a 30 días. O sea, realmente muchos de los puntos de esta reforma lo que está es recuperando derechos adquiridos que quitó la ley 189. Aún así tiene mucho contradictor porque lógicamente el empresario pues está viendo alarmante que esto no es posible, que
que va a disminuir el empleo, pero realmente ellos no van a perder nada porque ellos le dan el sobrecosto que tengan, le dan a incrementar el producto, entonces va a haber un pequeño incremento de la inflación automáticamente. El empresario no va a perder nada, ¿no? Doctor Uriel, en la aprobación del plan de desarrollo, ¿hubo algún aspecto laboral que se haya manejado en el plan de desarrollo que se aprobó? Pues vea, doctor Zuluaga, yo le soy sincero, yo no he tenido tiempo de leer el plan de desarrollo que se aprobó. Entonces, sería... Dejémoslo así. Sí, entonces sin haberlo leído, la verdad no podría precisarle si tocó algún aspecto laboral. Listo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta primera conferencia del día. También un cordial agradecimiento, una invitación para que a las 11 de la mañana se conecten de nuevo con este espacio. Estará con nosotros la doctora Mariana Matamoros Cárdenas con el tema Construcción de políticas fiscales. Los estados tienen en cuenta los derechos humanos. A todas las personas que se conectaron a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos en contados minutos, 11 de la mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Sabías que en Actualícese hay una herramienta que te ayuda a generar la declaración de renta de personas jurídicas? Sí, de hecho es la mejor del mercado. Además podrás realizarla en 3 sencillos pasos. Diligencia Responde y descarga, y además tiene una interfaz fluida y fácil de utilizar. Y lo mejor de todo, es que está hecha en tu software favorito, Excel. adquiérela ya por solo 179.900 pesos. Y por supuesto la podrás encontrar en tu suscripción Platino. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.